Hola de nuevo, ¿qué tal? Vamos a la siguiente parte de este método presentado por la materia de geometría aplicada a la arquitectura. Encuéntranos en redes sociales como geometría aplicada y bioarquitectura, tanto en YouTube como en Facebook. También nos vas a encontrar así como geometría aplicada y bioarquitectura. En este caso estamos viendo un modelo en donde estamos estudiando la generación de un proyecto arquitectónico desde un modelo antropocéntrico, ¿sí?, basado en el cuerpo humano, en una estructura de un cuerpo humano, estudiando desde cómo se genera un alma, un cuerpo, desde su alma, pasando por entender el espacio, por el esqueleto, las tripas, todo su funcionamiento adentro, la musculatura y la piel, ¿no?, los acabados del proyecto. Ahorita estamos en la primera parte, que es la generación del alma del proyecto, el sentido, el significado, hacia dónde va dirigido mi proyecto. ¿Cómo es que yo le voy a dar sentido a mis ideas? ¿A partir de qué ideas? Entonces, es importante primero, como básico, entender que toda idea que yo tenga va a ser como una semilla en la tierra. Así como mi proyecto estoy sembrándolo en un lugar, la idea que yo tenga va a depender de la tierra en la que yo esté, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena tierra, es decir, si yo tengo una historia, o si yo he sido consciente de mi historia, esto va a depender de mis intereses, de mi historia y de mi conciencia, de mi persona. Esa va a ser mi tierra, dependiendo de qué tan nutrida esté. Es decir, también que haya lecturas, ¿no? Por eso la lluvia, puedo decir que la lluvia y los elementos que enriquecen, que hacen nutrir a la tierra y la hacen buena para cosechar, son las lecturas, es el radio, son el arte, ¿no? El teatro, danza, ópera, todo tipo de arte. Saberes, cualquier tipo de saber, textil, saberes orales, ¿no? Inclusive que tal vez tú no seas, ¿no? Tal vez tú eres el arquitecto, pero tu cliente, ¿no? Preocúpate por los intereses del cliente, por todas esas cosas que le hacen al cliente querer su casa, ¿no? Y si tú vas a hacer la construcción de tu casa, preocúpate pues también por leer, por estudiar arte, por buscar un poco de literatura, de buscar más allá, saberes más allá de la forma, más allá de la materialidad y más allá de lo que se ve, que solo son los muros, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de que ponemos orden en la materia que nos rodea, en el espacio, una materia que va a definir al espacio, ¿no? Entonces, esa materia y ese espacio son posteriores a un nivel que yo llamo el nivel de las ideas, ¿no? Hay que tener orden primero en las ideas, para poder dar en ese orden, en esas ideas, ese sentido al sistema, poderle dar posteriormente el espacio y la materia, ¿no? La materia física. Por ejemplo, cuando hacen una planta industrial, las ideas provienen del campo de la física, entonces tienen que estudiar cómo es el comportamiento físico de las partículas en el proceso industrial para darle un orden al espacio y un sentido a la materia, ¿no? Cuando hacen planeación de negocios, es importante que también no se van a la materia, van a lo del espacio. ¿Cuál es el orden del proceso de su negocio? O cuál primero llega donde llegan los recursos, después esos recursos se tratan o se procesan y luego se ponen alguna producción o venta. ¿Cómo es el proceso de lo que vayan a usar, ¿no? En el caso de una construcción para un fin industrial o para un fin distinto. Pero ese orden en las ideas es lo que ahorita vamos a estudiar. Es el primer impacto. Lo más importante es cuál es el sentido, el significado, el símbolo, ¿no? En este caso estamos haciendo una casa habitación ubicada en Héroes del 47, número 57, Coyoacán, Ciudad de México. Cada quien en su proyecto, en el proyecto que tengan, si es que están viendo este video posteriormente en un proyecto distinto, vamos a trabajar primero desde el cliente, ¿no? En este cliente, yo le voy a poner un cliente hipotético. Si ustedes no tienen un cliente hipotético, trabájenlo también
desde su familia, por ejemplo, si es un proyecto de autoconstrucción, estudien a su familia, los intereses de su familia, gustos de su familia, estudien directamente a la persona que vaya a habitar, o bien, si es un ejercicio de arquitectura, algo que ustedes deslatan, ¿no? Un proyecto donde proyecten, donde se proyecten ustedes, ¿no? Justamente es un momento donde se pueden proyectar ustedes, poner algunos de sus intereses, de sus gustos, de sus inquietudes. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner un cliente hipotético de un músico, que habita aquí en el 47, estudió, es maestro en la Facultad de Música aquí en Coyoacán, en Xicoténcatl, y le gusta la música moderna, le gusta la ópera moderna y contemporánea, ¿no? Es un arquitecto que le gusta de lo contemporáneo, o sea que no le voy a poder poner tierra y cosas así porque le gusta, bueno, tal vez un poco, pero cómo se usa, ¿no? Cómo se usa, no le voy a poner una forma tal vez distinta, ¿no? Como ya estoy pensando a partir del carácter del cliente, ¿cómo va a ser? Si ustedes están todavía en etapa de concepción, es buen momento para inventarse el perfil de un cliente, es buen momento para partir del cliente empezar a decir, vale, este proyecto va a ser así. O a partir del entorno natural también puede ser. Yo voy a decir entonces que para mí el cliente tiene un novio que es físico y que le gusta mucho como esta cuestión matemática. Entonces va a ser una casa para 2 personas, tal vez tengan algunos perrijos, pero tal vez no sé si mi programa incluya hijos, ¿no? Si usted, su caso, si incluye hijos, vale, no, espacio para hijos, va. Yo quiero hablar entonces de música, de matemática y de la luz, ¿no? Porque la luz es un poco lo que une a la matemática con la física, con la luz, con la música también, ¿no? Creo que también tienen un buen sentido ahí de tonalidad, hablamos de oscuridad, hablamos de tono, hablamos de colores en la música, ¿no? Del color de tu voz. Entonces creo que también hay un tema ahí de luz que se puede hablar de claridad, de opacidad de un sonido. Entonces, esos van a ser mis temas. Ahora, ¿cómo voy a darle sentido a mis ideas? Voy a dar primero un sentido geométrico a mis ideas, voy a dibujar un esquema. Aquí ustedes pueden cambiar, en lugar de música poner biología, en lugar de física fotosíntesis. Ustedes pueden elegir otro tema, ¿no? Entonces yo voy a hacer un pequeño esquema. Este esquema me va a ayudar a entender qué es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer una casa, habitacional para una pareja, músico, entonces, ahorita sí me voy a ir, es el único lugar donde puedo ir a la forma, como tal a la forma, es aquí. Si quieren dibujar algún tipo de forma, es aquí cuando podríamos dibujarla. Por eso yo voy a dibujar un pentagrama. Nada más para sacar el esquema. Voy a hacer 2 dibujos en esta lámina. Voy a hacer 2 dibujos. Un dibujo, de nuevo calco una planta, un esquema, un corte. Y empiezo a dibujar esquemas allá. Pero primero voy a dibujar un esquema, que es donde sí puedo meter figuras ahí. Que me eludan, ¿no? Que el sol, que la hoja, que quién sabe qué, que quieren hacer. Un esquema de una hoja, va, ¿no? Esquema de una hoja. Entonces la hoja tiene una nervadura. Y de la nervadura salen tal. En este caso yo voy a hablar de un pentagrama. El pentagrama y mi casa van a hablar que va a tener ritmos. Y así como, porque también hablo de matemática, ¿no? Hablo de que hay compases, ¿no? Ya hay un orden. Así como matemáticas, ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá tenemos notas. Notas hacen escalas. Entonces, voy a hablar de escala. Eso lo voy a relacionar con el tamaño. O sea que va a haber espacios para sentirme así chiquito o espacios para sentirme así grandote.
espacios para sentirse grandote. Entonces voy a tener escalas en mi tamaño, voy a tener ritmos. La luz, ¿cómo va a hablarse de luz? Va a haber luz donde va, momentos donde la luz va a ser también el silencio, ¿no? Espacios vacíos, donde va a haber silencio, ¿no? Así como la nota puede ser materia, aquí va a ser silencio. ¿Va? Entonces, y ustedes organizan acá, si ustedes se fueron por el tema de la biología, hagan el esquema de una hoja y digan que en medio va a estar, por ejemplo, la circulación, y aquí van a tener el uso de familia, aquí van a tener el uso de cada persona, van a tener espacio para sus placeres, no sé, pónganlo, traten de buscar otras palabras que no sean únicamente espacio, sala, comedor, cocina. Por ejemplo, si van a hacer su casa, pónganle espacios de, por ejemplo, espacios de comida, ¿no? De almacén, todo lo que implica comida. Almacenamiento, procesamiento de comida, un espacio para dormir, un espacio de estudio y trabajo, y en el último un espacio de juego y placer, ¿no? Donde está el TV. Va, hagan un esquema. Esto puede ser una hoja, puede ser una célula, ¿no? Donde está el núcleo, el fuego, después la mitocondria, mamá y papá, ¿no? El espacio de mamá, el espacio de papá, después otros pequeños elementos donde vayan a ser los dos hijos 2, hijo 3, ¿no? Y el espacio de la mascota. Esto es el primer paso para poder generar el proyecto arquitectónico, ¿va? Darle orden a las ideas. Primero hacemos un esquema. Aquí sí podemos meter juegos, aquí pues sí podemos meter formas, aquí sí puedo meter como tal una guitarra, una hoja, un sol, lo que sea, es aquí, en el nivel de las ideas, ¿va? Entonces me voy a quedar con este esquema donde estoy hablando de silencio, estoy hablando de escala, estoy hablando de materia. El silencio va a ser la luz, ¿no?